Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Tenemos con nosotros al representante José Javier Rodríguez. Y bueno, si es complicado entender lo que ocurre con las propuestas legislativas, más complicado es entender cómo funciona el presupuesto, ¿no? Sí. Y ahora pasamos a hablar sobre el presupuesto. Las personas no saben un poco sobre cómo funcionan los presupuestos, yo creo, porque lo vemos a nivel local y yo creo que todo el mundo ya entiende que hay que tener un presupuesto balanceado. Este año fue un año muy positivo para el estado de la Florida. Hubo un superávit al punto de vista económico, estábamos muy bien. El gobernador estableció sus prioridades muy diferentes a las prioridades del año pasado. Una de las prioridades del año pasado fue darle aumentos a los maestros. Eso no fue una prioridad este año. Este año la conversación en Tallahassee era devolver dinero y devolver dinero, ¿no? Y se habló mucho sobre las incentivas para las corporaciones y también mucho dinero para cambiar el impuesto que se le puso a las registraciones de los carros, ¿no? Que yo creo que es interesante porque, claro, es una polémica entre el propio Charlie Crist y Rick Scott, ¿no? Uno lo puso y el otro lo quitó. Y yo creo que es interesante que esa es una de las prioridades. Las personas van a ver que le van a devolver unos 15 a 22 dólares, ¿no? Pero ¿cuánto eso nos costó en el presupuesto? Y cuando hablamos de lo que se está ahorrando y lo que se está devolviendo, ¿cuánto en realidad ocurrió este año? Correcto, sí. Mira, el presupuesto que se aprobó son un poco más de 77 mil millones de dólares. Es una cantidad enorme, pero con ese presupuesto se financia la salud, la educación, la infraestructura, y este año más de $1.000 millones de dólares en exceso más del año anterior, porque claro, con una economía que está recuperando. Pero para mí lo triste eran varias cosas, y la razón que yo voté en contra de esta propuesta, el presupuesto, primero, no incluye 51 mil millones de dólares que están todavía disponibles al nivel federal para expandir acceso a cuidado médico, claro, para familias trabajadoras. Segundo, realmente yo no veo que esto prioriza la educación en nuestro presupuesto. Hay algunas cosas buenas, estamos aumentando proporcionalmente lo que gastamos en la educación por estudiante, pero todavía no es por encima de lo que estábamos haciendo hace 5 o 6 años. 5 claro, o 6 años. Donde teníamos menos estudiantes. Correcto. Claro. Y también algo que es bueno es que los fondos que están disponibles para la construcción en las escuelas se están dando a las escuelas públicas, también que a las escuelas charter. Y este es el primer año en 3 años que se da dinero a las escuelas públicas. En los últimos 3 años todo ha sido para las escuelas charter. Todavía se da más dinero a las escuelas charter que a las escuelas públicas, pero por lo menos se da algo a las escuelas públicas, que es algo bueno, pero la verdad que mucho de lo que se habla localmente, de lo que logramos en Tallahassee, es verdad. Es un presupuesto que trae dinero a Miami más del año pasado, con varios proyectos, incluyendo el estadio marino en mi distrito, que es algo que trabajamos muy duro. Pero estos proyectos para mí no compensan para muchas cosas estructurales en Tallahassee que realmente perjudican al sur de la Florida y sobre todo a Miami, con nuestras cortes, el sistema escolar, las universidades. Así que es un presupuesto que realmente no cambia mucho de los años anteriores. Y yo creo que muchas personas entienden eso, ¿no? Que somos un condado donante pero no recipiente, ¿no? Que no recibimos la proporción de lo que mandamos a Tallahassee. Sí. Yo creo que eso ha sido algo que históricamente las personas entienden. Y claro, está creciendo la economía, pero como mencionaste, el presupuesto no tiene esa inversión en la infraestructura. Mencionaste la educación, que es importante, pero también el transporte. Muchas personas de verdad que pensaron, bueno, si hay un superávit, ¿no? Sabemos que la transportación en el estado de la Florida es un problema serio que está limitando el crecimiento de nuestro estado. Se va a dar dinero para esos proyectos, ¿no? Para tener más conectividad.
entre las diferentes ciudades a nivel estatal. No se habló de eso, no se habló sobre una inversión en los puertos. Claro, se está haciendo el drenaje, pero eso ya viene hace mucho tiempo, ¿no? De verdad que no se habló sobre nuevas iniciativas para el transporte. Otra cosa que fue interesante, el dinero de Pico, como mencionaste, esto fue algo basado en una propuesta de Adam Putnam, donde se está cogiendo dinero de la energía que iba directamente al Fondo General. Nosotros hace 3 años estábamos hablando de que el dinero que iba a venir del impuesto de la venta se debe usar para reemplazar a Pico. Eso se parecía más a cómo funcionaba Pico. Para las personas que no saben cómo funciona Pico, Pico venía de un impuesto a los teléfonos que están en las casas y a mucha gente no tienen esos teléfonos, entonces eso estaba en decadencia. Interesantemente, Amazon ya le está cobrando a las personas, estamos pagando ese impuesto, pero ustedes no pasaron ninguna legislación sobre qué va a pasar con ese dinero, ¿no? Eso fue interesante ver ese movimiento del dinero de energía al fondo de Pico, pero que como que el nuevo impuesto, porque sí, hay un nuevo impuesto que las personas ahora cuando compran en la Florida tienen que pagar. Nadie quería hablar de eso como si no estuviera ocurriendo, ¿no? Ignorándolo, sí. Y algo que es bueno, es una cantidad muy pequeña, relativamente, pero 56 millones de dólares van a ser invertidos en el sistema de bienestar de los niños. O sea que cuando vemos lo que hicimos en Tallahassee, quizás una de las cosas más importantes no era controversial ni partidista, sino era algo que requería atención, era reformar el sistema del DCF, del Departamento de Niños y Familias, del sistema de bienestar de los niños. Y vamos a mencionar que cuando estábamos hablando de las propuestas legislativas no mencionamos eso. Una de las primeras propuestas legislativas que tuvo el apoyo de las 2 cámaras fue sobre la ley de Jimmy Rice, los cambios a las leyes de los depredadores sexuales para los niños. Correcto. Y claro, la reforma del DCF, que fue motivada primero por los problemas que ha tenido el DCF, pero también por una investigación que se hizo del Miami Herald de estos niños y qué estaba ocurriendo en el sistema. Y ustedes tuvieron unas conversaciones muy interesantes sobre qué va a ser el mensaje a DCF. Históricamente el mensaje de DCF había sido que se tiene que mantener en la familia. El reporte del Herald encontró que muchas de estas familias tenían problemas mentales, tenían problemas de drogas, ¿no? Y que esos niños no se deben haber quedado con esas familias. Entonces ustedes, una de las cosas que hicieron es pagarle más a los investigadores, elevar, ¿no? Los requisitos de los investigadores, que muchas personas no sabían, sí, que luego que le hacía falta era una licencia, ¿no? Pero ¿hubo una inversión para los servicios para esas familias o no? Sí, sí, una inversión pequeña, no es lo que queríamos, pero lo más importante que yo creo que se puede decir de la reforma del DCF es que el enfoque por una década ha sido la idea de mantener las familias unidas. Eso es bueno. El problema con eso es que no iba con los servicios. Así que si era una familia donde el papá estaba usando alcohol, no había servicios para esas personas mejorar su situación, violencia doméstica, abuso de drogas, abuso de alcohol. Así que muchas veces el departamento mantenía a los niños en una situación peligrosa. Y ahora la prioridad primera es la seguridad y bienestar de los niños. Pero también se prioriza el mantener la familia unida, pero como una cosa secundaria, que también es importante. Claro. Bueno, pasamos a otro tema bastante local. Se terminó la sesión legislativa, estamos esperando a ver qué es lo que ocurre con el gobernador y el presupuesto. Como mencionaste, él todavía tiene tiempo para eliminar proyectos, ¿no? Línea por línea, como le decimos, de diferentes cosas antes que se termine ese presupuesto. Pero va a haber una reunión del gabinete del gobernador. Si nos puedes hablar un poco sobre eso, porque muchas personas no saben ni que esto está ocurriendo. Sí, menos de una semana. El día 13 de mayo, el gobernador va a reunir con su gabinete en Tallahassee. Y en ese día van a decidir sobre un proyecto que se ha visto aquí propuesto por muchos años. Y es un proyecto del Florida Power and Light, del FPL, que ellos quieren expandir sus facilidades termonucleares en Turkey Point. Y parte de ese proyecto tiene que ver con unas
unas torres de transmitir esa electricidad claro. Para toda su región. La mayoría del estado es parte de la región de ellos, o sea que no es solamente Miami-Dade ni el sur de la Florida. Y este proyecto ha pasado por muchas etapas y la etapa final es una decisión del gobernador de aprobar el plan de FPL que lo está presentando el Departamento de Bienestar del Ambiente. Muchos quizás participaron en unas audiencias públicas que tuvo ese departamento para preparar su recomendación al gobernador. El problema con esa recomendación es que el plan de FPL incluye varias cosas. Una de ellas es estas torres a lo largo del US 1. ¿De la US1? Sí, de la US1 y también en varias partes del condado. Pero, pero ¿cuánto grandes son las torres? Porque creo que cuando hablamos de las torres la gente no entiende, ¿no? No estamos hablando de... Estamos hablando de unas torres enormes. Según FPL, son de 80 hasta 105 pies de altura. Y si quieres ver fotos, hay varios por internet. En la ciudad de Coral Gables, yo creo que en su internet tienen fotos de qué tan largo, qué tan grande van a grueso y alto son estas torres. Y lo que pasa es que la recomendación que está haciendo este departamento al gobernador prácticamente ignora el impacto de salud, del bienestar de la comunidad, de la calidad de vida, el impacto económico, porque en varios de los lugares donde quieren poner estas torres hay planes de mejorar esos vecindarios, esas zonas que ya no van a tener vitalidad después de poner estas torres. Claro, y vamos a poner el número de teléfono donde pueden llamar para dar su opinión al gabinete del gobernador. Hay otra opción, una de las cosas que estamos hablando es que se pudiera hacer subterráneo, pero claro, cuesta más dinero. Sí, mira, la verdad es algo que no se habla suficiente en esta comunidad, es que FPL y las otras compañías como ellos tienen el derecho de poner un cargo para nosotros. Nos han estado cobrando por el proyecto antes que se termine. Son cientos de millones de dólares que eventualmente vamos a haber pagado para esto. Con ese dinero estamos pidiendo que FPL pone estas torres, en vez de poner torres, de ponerlo subterráneo. Estas líneas de electricidad. Claro, pero la pregunta es, ¿se puede hacer subterráneo? ¿No? Sí, le va a costar más dinero, pero se puede hacer subterráneo. Sí se puede hacer. Claro, porque la preocupación, ¿no? Cuando hablamos de estas torres, y yo sé que la ciudad de Coral Gables, la ciudad de Miami, la ciudad de Pinecrest también han dicho que no están de acuerdo, ¿no? Porque le va a impactar negativamente el valor de todas las propiedades alrededor de las torres, ¿no? Sí, y lo malo es que, mira, si no lo ponen en el US1, va a ser en otro área. Y lo mejor es ponerlo subterráneo y que FPL pague por eso, porque realmente eso es un proyecto que beneficia a FPL. Ellos deberían pagar para el costo de ponerlo subterráneo y no ponerlo en el vecindario de uno o en el US1. Claro, y debemos explicar que deben llamar al número. Esta decisión se hace el gobernador, por eso lo deben llamar, no va a tener ningún tipo de votación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Sí, un placer. Gracias a ustedes por su sintonía. Hoy con mucho gusto les ha hablado Raquel Regalado.